Tenemos todo tan rápido, tenemos todo tan accesible, que ya el hecho de estar bien o mal informados es cuestión de un clic. Es así de fácil. Ya no hay que correr a los periódicos, ya no hay que correr a buscar si todo es real o no. Vivimos en un tiempo digital donde todas las cosas se hacen mucho más fáciles. Hasta el hecho de pedir comida, tú puedes hacerlo en un momento. No hay necesidad de ir y caminar, informarte, saber algo, todo está muy cerca de tu dedo. Es muy importante, hermanos, reconocer que eso puede ser bueno y puede ser malo. Hace unos días, no muchos, una noticia acerca del padre de un jugador de fútbol, en la cual se decía que él había fallecido. No sé si la escucharon, que falleció el papá de un jugador de fútbol. Y eso se difundió por las redes sociales. Todas las plataformas han retuiteado, posteado, sucedió esto, murió el papá de fulano de tal. A tal punto que esos medios que son para informar, para llevar noticias, terminaron confundiendo. Esas son fake news, ¿verdad? Noticias falsas. Hermano, nosotros estamos viviendo en un tiempo así, donde hay fake news, hay noticias falsas. Y de alguna forma, hermano, nosotros somos responsables de lo que consumimos, de lo que leemos y de lo que no leemos. Así que eso nos pone en un lugar privilegiado, podría decirse, y en otro donde deberíamos estar atentos a ver qué estamos consumiendo con eso. Cuando nosotros vemos que las fake news pueden incluso, hermanos, derrocar gobiernos, pueden causar dolor en las familias, como esa noticia de ese jugador, pueden hacer que personas tomen decisiones terribles, ¿verdad? Las noticias malas, falsas, causan eso. Ahora, hermano, nosotros, como les dije, no estamos ajenos de eso. Nosotros como iglesia, de alguna forma tenemos una relevancia con ese tema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Evangelio. Y el Evangelio son buenas. Ahora, hermano, ¿qué tal si las buenas noticias que tú conoces, qué tal si las buenas noticias que te han dado no son las correctas? ¿Qué tal si esas buenas noticias son una fake news acerca de Cristo? ¿Qué tal si ese evangelio que dices creer no es el real? Cuán importante, hermano, es corroborar las noticias, más para nosotros que llevamos las buenas nuevas, las buenas noticias. Hermano, así como una fake news puede destrozar una familia, una persona, ¿cuánto más una mala noticia puede llevar a la perdición a las almas, a las personas? Es importante, ¿verdad? Es relevante para nosotros. Hermanos, vamos a empezar ahora una nueva serie durante lo que el Señor diga, hermanos. Vamos a ir de manera expositiva, versículo por versículo. Y hoy vamos a iniciar una exposición de un autor gentil, pero que Dios usó para darnos nuevas noticias o buenas noticias. Vamos a introducirnos en el Evangelio de Lucas. Lucas, el médico amado. Y es importante, hermanos, saber que las buenas noticias o las noticias que nosotros creemos tener sean reales. Y si tenemos las buenas noticias, hermano, estas deben de producir algo en nosotros, ¿verdad? ¿Es así o no? Es así, hermanos. Ahora, ¿cuáles son las noticias que Lucas nos quiere dar? Las noticias, hermanos, que nosotros pregonamos y que Lucas nos informa es la misma que nosotros debemos de tener. ¿Cuáles son? Que Dios tuvo misericordia de los hombres, envió a su Hijo en carne, que Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir, que Él fue entregado y se entregó por nosotros, que murió en una cruz, pero que resucitó y ahora está glorificado delante del Padre. Esas son las buenas noticias, hermano. Hermanos, hay que meditar mucho sobre lo que nosotros creemos y sobre lo que nosotros compartimos. El sermón en esta mañana tiene como título, hermanos,
¿Conoces la verdad del Evangelio de Cristo? ¿Conoces la verdad del Evangelio de Cristo? Y para eso, hermanos, yo quiero pedirle que en esta mañana tome su Biblia. Acompáñeme al Evangelio de Lucas. Vamos a examinar 4 versículos en esta mañana. Vamos a ver 4 versículos que son muy importantes. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Sí? ¿Están todos ahí? ¿Sí? En el Evangelio de Lucas. Muy bien, así leemos juntos. Luego oramos al Señor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día que nos das de vida. Gracias, Señor, porque nos has permitido gozar de este día más. Te ruego, Señor, que tú me ayudes, Señor, a exponer tu palabra. Si Dios no edifica la casa, en vano trabaja el hombre. Señor, en vano yo puedo querer tener todo el conocimiento y haber preparado y estudiado todo esto. Si tú no vas a obrar en los corazones de mis hermanos, Señor, de en vano sirve todo eso. Señor, yo no soy capaz. Necesito de tu ayuda. Necesito de tu Espíritu Santo, Padre. Te pido que me asistas para que yo pueda ser fiel a tu palabra. Para que yo, Señor, pueda hacer tu voluntad. También te ruego por mis hermanos, para que ellos puedan recibir tu palabra con gozo, con alegría, para que podamos ser sobreedificados en este fundamento, Señor. Te lo pido, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar esta exposición. Y cuando hablamos, hermanos, de Lucas, tenemos que hablar acerca de este hombre, acerca como aquel que de alguna forma fue un hombre distinto en algunos aspectos a los demás escritores de los evangelios. ¿Por qué distinto? Lucas tenía una forma especial y particular de escribir. ¿Por qué? Este hombre era médico, así que tenía un conocimiento elevado de algunas cosas. No era tal vez un hombre común como los otros discípulos del Señor. Lo interesante, hermanos, también es que Lucas no es judío. Lucas es el escritor gentil que Dios permite que forme parte de su palabra de Dios. Es Lucas quien escribe este primer tratado. El libro de Lucas es la primera parte y la continuación es el libro de Hechos. Es muy importante, estas dos cosas no están disociadas, son de alguna forma una parte, son solo un bloque de lo que Lucas quiere hacer. De alguna forma Lucas, hermano, no ha sido alguien que ha estado presente y no ha sido discípulo directo de Cristo. No, él ha venido después de mucho tiempo y se piensa, hermano, que en el año 63 para adelante se ha escrito el Evangelio de Lucas. Hay escritos anteriores a él, por ejemplo, el Evangelio de Marcos ha sido anterior al de Lucas. Y de alguna forma Lucas relata algunas cosas muy particulares, porque él se va a referir al Hijo de Dios como el Hijo del Hombre.
Y la forma en la cual escribe Lucas la hace muy accesible a todo el pueblo griego, a todos los gentiles, como para que puedan someterse en la lectura de todo eso. Ahora, hermano, hay que entender esto. Él no lo hace porque él sea Lucas, el médico. Él lo hace porque Dios así se lo permite. Y Dios usa su vida para que pueda escribir estas buenas nuevas, estas noticias. Hermano, es muy importante para nosotros ver la importancia de todas las cosas que nosotros creemos. Lucas va a hacer una detallada investigación acerca de todo lo que nos quiere enseñar. Eso nos quiere decir, hermano, como decíamos en el título, ¿qué es lo que nosotros sabemos de este verdadero evangelio de Cristo? Y si lo que sabemos es realmente así. Porque las falsas noticias, hermano, son algo que también se nos anuncia en la palabra. Dice que iba a haber un falso evangelio. Iban a venir falsos cristos. Falsos maestros. Imagínense, falso evangelio, falso Cristo, falso maestro, falsos pastores, falsos cristianos. Hermano, eso es de temer. Entonces, el hecho de que Lucas escriba es para que nosotros tengamos certeza sobre las cosas que nosotros hoy decimos creer como cristianos. Porque, hermano, es muy importante. El hecho de conocer la palabra de Dios debe de llevarnos a tener una gran satisfacción sobre lo que el evangelio es, esta buena noticia. Y como les dije, nos lleva a mirar en nuestro contexto general qué noticias son las que están dando las demás personas. ¿Qué noticias están creyendo? ¿Y por qué creen aquello que creen? Hermano, muchas veces hay cosas que quieren ser sostenidas sobre un papel. ¿Y a qué me refiero? Tú puedes hacer con origami una mesa, ¿verdad? Pero tú no puedes poner sobre esa mesa un ladrillo, porque no lo soporta. Muchas veces las creencias de algunas personas son así, son como esa mesa de papel. Quieren sostener su criterio, su forma de pensar, pero la mesa no sostiene eso, porque esas verdades no son las reales, no son las genuinas. Así que es muy importante sopesar. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Poner en una balanza. Cuando algo, bueno, yo me acuerdo antes de muy niño, cuando ibas a comprar a un mercado de la zona, todavía yo muy pequeño, me recuerdo que las mujeres que vendían verduras tenían unas balanzas, ¿verdad? Había que hacer un equilibrio, y sopesar es poner en equilibrio la verdad que tú tienes, la noticia que tú tienes con lo que la palabra de Dios dice. Y sopesar es ver si eso verdaderamente se equilibra, porque muchas veces tu creencia no puede tener valor. Déjame decirte, hermano, y no tengo el ánimo de ofender, sino que la realidad es esa. Ahora, el ánimo que tiene Lucas es de poner en orden, es de explicar estas cosas. Él tiene el deseo de darnos esta información, y eso es lo que vamos a ver a lo largo del evangelio de Lucas. Cómo él va a detallar algunas cosas que otro evangelio no lo hace. Es muy importante, él se da a la tarea de hacer todo eso. Nosotros, hermanos, tenemos que ser conscientes que dentro de nuestra vida como creyentes, también nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que buscar que lo que creemos sea tal cual como la Escritura dice. Así que la verdad, la noticia que nosotros conozcamos es muy importante, porque puede ser tal vez tu fe, fake news, puede ser una falsa noticia, por algo que tú crees no es así. El evangelio tiene como propósito eso, hermanos, mostrar la verdad de Dios y no la verdad del hombre en sí. Bueno, yo quiero que veamos esto, hermano, en tres encabezados. En primer lugar, hermano, vamos a ver una transmisión fiel de la verdad. Eso vamos a ver en el primer versículo, en el versículo 1 y en el versículo 2. Una transmisión fiel de la verdad. En el versículo 3 vamos a ver una investigación diligente. Una investigación diligente. Y como tercer punto, en el versículo 4 vamos a ver el propósito para un conocimiento preciso de la verdad. Así que todo tiene un propósito. Una transmisión fiel de la verdad, una investigación diligente
para un conocimiento preciso de la verdad. Es muy importante que usted tenga presente eso. Bueno, hermanos, vamos a lo que se nos debe. Vamos a empezar con los primeros 2 versículos. Dice así Lucas: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Este es nuestro primer punto donde nos vamos a detener un tiempo. Una transmisión fiel de la verdad. Bueno, hermano, cuán importante es de alguna forma recibir noticias reales, verdaderas. ¿Verdad? Es importante. Y Lucas dice: muchos han tratado de poner en orden ya esto, las cosas que han pasado, esta historia, cosas que son reales. Ahora, hermano, cuán importante es en hacer eso. Cuán importante es ver eso de esa misma forma. Tal vez usted ha escuchado la historia de Jack y las habichuelas mágicas. Tal vez alguna vez ha leído o escuchado Jack y las habichuelas mágicas. Bueno, hermano, esta pequeña historia, esta fábula, relata la historia de un niño que intercambia su vaca por unas semillas mágicas. Estas crecen hasta el cielo. Él las tiene que poner en la tierra cuando la luna esté, y estas crecen hasta llegar al cielo, y lo lleva, esas habichuelas mágicas, a una tierra de un gigante. Y este Jack, al subir ahí, le roba sus tesoros y también le roba una gallina que pone huevos de oro. Esta es una narración inglesa. No se sabe quién es su autor, pero déjeme decirle que hay cosas que no concuerdan. ¿Cómo es que hay habichuelas mágicas? ¿Cómo es que hay gigantes en el cielo? ¿Cómo es que hay gallinas que ponen huevos de oro? Es una historia que no tiene sostén, no tiene una base, tampoco tiene un autor. Es una narración inglesa que ha pasado de boca en boca, pero no hay una forma de decir: a ver, vamos a ir al origen de esta historia, a ver si esta historia es real, o vamos a ver tal autor, si él ha contado esta historia. Así como esta historia de Jack, hermanos, hay una gran diferencia. La historia de Cristo, la historia del Evangelio, sí tiene un autor, sí tiene una base, sí tiene un fundamento. No es una historia más que se ha elaborado como alguien que se levantó por la mañana y dijo: voy a contarle esto a mi hijo, a mi nieto, para que me crea o para cambiar su ánimo. No, lo que Lucas va a empezar a relatar, hermano, es una historia verídica, es una historia real, es una noticia que cambia la vida de los hombres, y es una noticia que también condena la vida de algunos hombres. Es interesante que el apóstol Pablo dice que cuando él predica, la predicación del Evangelio para algunos hombres es un aroma fragante por la salvación que ofrece. Pero para algunos otros hombres, lo que predica Pablo huele a muerte porque es su condena. Así que tan importante es la historia que Lucas nos va a relatar, que esta historia no es una fábula, hermano. Esto es real, esto es verídico. La historia, hermano, del Evangelio, lo que nos relata Lucas, es algo que verdaderamente ha sido sopesado en la historia. Hermano, hace unas semanas, estaba mirando una película con mi familia, El caso de Cristo. Como un periodista, por ver el cambio en su esposa, quiere averiguar acerca de la fe que ella tiene, porque él cree que esto es para manipular a las personas, para manipular su forma de pensar, ya que su mujer estaba cambiando por el evangelio que había escuchado. Este periodista hace un análisis crítico grande. Busca médicos, filósofos, psicólogos, busca a todos aquellos hombres para poder de alguna forma decir que lo que su mujer cree acerca del Evangelio y acerca de Cristo es mentira. Déjeme decirle que este hombre falla en su propósito.
Al final de esa travesía, él dice, es imposible negar la existencia de Cristo. Es imposible negar que Cristo es real y que Dios es real, y él termina siendo un creyente más. Ahora, no sé si de una buena iglesia, no, pero sé que el Evangelio es lo que lo lleva. Y sé que Dios también obra en esa película para que él llegue a ese punto. Hermano, de alguna forma Lucas tiene ese deseo, porque él empieza así: puesto ya que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. De alguna forma Lucas, hermano, está diciendo que todo lo que él va a relatar, todo lo que esta historia cuenta, es verdad, 100%. No hay error, no es falso. Y eso, hermano, nos pone a mirar en cómo nosotros de alguna forma hemos recibido esta verdad. Porque Lucas tiene un propósito. Lucas dice en este primer punto que la transmisión que él ha recibido no ha sido algo imaginativo, no ha sido una fábula, no ha sido algo irreal, sino que se lo han enseñado los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Y dice que fueron ministros de la palabra. Lucas nos está diciendo que la información que nos relata ha sido el acopio de lo que los apóstoles, los hombres, sus primeros discípulos han relatado. Y Lucas es quien ha recibido esa información. Eso, hermano, es muy importante y relevante para nosotros. ¿Por qué? Porque tiene veracidad, no es algo simplemente fútil, o sea, vacío, que no tiene razón de ser. Lo segundo también, hermanos, Lucas dice que han habido otros, han tratado muchos de poner en orden. De alguna forma, hermano, nosotros pensamos que han habido otros hombres que han seguro seguido los pasos de Cristo y han tratado de relatar todo lo que él ha hecho. Dice que han tratado de poner en orden las cosas. Por lo que entendemos y por lo que dice Lucas, tal vez no han llegado a su cometido. Pero Lucas está dispuesto a hacer eso. Y dice que no lo hace en pos de su interés nada más, sino por la verdad que ha recibido él. Él dice la verdad que nos han transmitido, por la verdad que nos han enseñado. ¿Quiénes? Los apóstoles. Ellos que vieron esa verdad con sus ojos, como lo vieron a él obrando, haciendo milagros. Es algo que él está dispuesto a poner en orden también. Cuán importante es, hermano, que la claridad de lo que se va a querer recibir sea así de la misma forma cuando se lleve a comunicar a otras personas. Porque si aquello, hermano, que tú dices creer acerca de algo no tiene veracidad ni profundidad, más al contrario, en vez de llevarlo a cometer, vamos a decir, o llevarlo a tener fe en alguien o en algo, los puedes llevar a cometer un error. Y Lucas dice, mi enseñanza no se basa en mí, sino en lo que los apóstoles, los discípulos, lo que ellos han visto. Hermano, esto nos da un poco a pensar. La historia, la de Jack, no tiene autor, no tiene protagonistas, no se sabe cuándo se ha escrito, no sabe quién la ha copiado y quién la ha pasado a quién. Pero sabemos que el verdadero evangelio, hermanos, esta buena noticia ha venido de Cristo a los apóstoles, de los apóstoles a sus discípulos. Y Lucas es uno de los que recibe esas verdades. Y esas verdades, hermano, no vienen a raíz de imaginación. Como en un principio nuestro hermano leía en la segunda carta del apóstol Pedro, del versículo 16 en adelante, cómo ellos habían visto a Cristo mismo. Lo han visto y han visto con sus ojos que esto no era una fábula, no era inventado, sino que ellos fueron testigos oculares de su majestad. Y Lucas dice, ellos nos han comunicado esta verdad. Así que, hermano, en este primer punto vemos que la transmisión fiel de la verdad viene únicamente a raíz de lo que la palabra de Dios nos dice. Esto, hermano, nos pone a ver en aquello que muchas veces decimos, es que yo creo, es que yo pienso, me parece. Esos adjetivos, hermanos, no deberían de estar nunca en nuestra mente como cristianos cuando vamos a opinar acerca de la palabra. Porque la palabra nunca nos da por si acasos. La palabra nos da certeza y más cuando hablamos del Evangelio. Y eso es lo que Lucas quiere transmitirnos. Déjeme leerle un poco lo que dice Juan también acerca de esto. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, del versículo 1 al 4, Juan va a decir,
lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros le hemos visto y damos testimonio y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Juan dice, nosotros hemos visto a Cristo y sabemos su existencia o la venida de Cristo desde antes de la creación de todo. Y lo que ustedes saben de Él es algo que nosotros le hemos compartido. La transmisión apostólica de la verdad, la enseñanza que se sustenta en la sola Escritura, solamente en la palabra de Dios, es fundamental. Porque Él dice, para que ustedes gocen de lo que nosotros gozamos, para que ustedes tengan lo que nosotros tuvimos, les damos el testimonio y os anunciamos la vida eterna. Hermano, recibir la verdad del Evangelio nos da la responsabilidad. En esta mañana, ¿usted se acuerda de qué se trató el estudio bíblico hablando de los dos primeros anteúltimos puntos? De que el cristiano debe ser un estudioso de la verdad y que debe de compartir la verdad. Pero ¿qué tal si la verdad que tú tienes, hermano, hermana, amigo, amiga, la verdad que tú tienes es fake? ¿Qué tal si esa noticia que tú tienes no es real? Es falso. Hay que preocuparse. Y es muy importante, hermanos, porque Juan dice que se ha anunciado y se ha manifestado para que se dé testimonio. Testimonio es decir, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios nos muestra esto, la palabra de Dios nos anuncia esto. Ahora, hermanos, eso es muy importante. ¿Cómo nosotros transmitimos esa verdad? Tiene que ser fiel a la verdad. Hermano, muchas veces la palabra de Dios va a demandar de nosotros que incluso nosotros nos neguemos a lo que nosotros creíamos. Porque todos debemos de decir que nadie viene con un crecimiento amplio de la palabra de Dios. Todos vamos creciendo cada vez más, vamos madurando. Y eso, hermano, es bueno de reconocerse. ¿Por qué? Porque sabemos que necesitamos de la palabra. Y eso nos va a ayudar, hermano, a poder tener un buen servicio dentro de la iglesia, como hermanos, con las personas que se presenten delante de nosotros. ¿Cómo transmites la palabra fiel? ¿Has transmitido la verdad tal cual como la has recibido? ¿O es que tal vez la verdad que has recibido no es la que el Señor verdaderamente ha plasmado en su palabra? Ahora, yo quiero que meditando en eso, hermano, reflexionemos en la importancia del verdadero evangelio. El verdadero evangelio, hermano, tiene como fin alcanzar a todos los hombres y hacerles ver su condición. Pero si el evangelio no es cierto, si el evangelio tiene otros condimentos, otros compuestos, déjeme decirle que en vez de producir eso, lo que se va a provocar es simplemente llevarlos a otro lugar. Hermano, las costumbres, las prácticas, las que se añadan a la Escritura, son cosas que de alguna forma Dios rechaza. Y cuando nosotros vemos a Lucas decir, muchos han tratado de poner en orden, cosas que son verdad no han podido, pero el fundamento por el cual yo lo hago no es simplemente mi deseo, sino lo que yo he recibido de los apóstoles. Esa verdad contundente es la que nos llama, hermanos, a nosotros a mirar en la fe que tenemos. ¿Por qué crees lo que crees, hermano, hermana? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Es verdad lo que tú dices? ¿La Biblia está a favor de eso? Y eso es lo que, hermano, cada uno debe de contestarse. Esto, hermano, nos lleva al segundo punto. Y esta es la forma en la cual Lucas hace su trabajo y cómo nosotros estamos llamados también a mirar esto. En el versículo 3 vamos a encontrar este tercer punto, una investigación diligente. Lucas dice, me ha parecido también a mí
después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Una investigación diligente. Una de las cosas que Lucas relata es el deseo que él tiene de poner en orden lo que otros también ya han hecho o han querido hacer. Marcos es el que le ha antecedido, y de alguna forma creemos que Lucas, hermano, para poner en orden todo este relato y este evangelio, lo hace recabando información de manera diligente de otros apóstoles. Pedro, Marcos, y de alguna forma, hermano, él tiene la disposición, y esto, hermano, es un punto donde debemos nosotros meditar, la diligencia a la hora de ir a la Escritura. ¿Cuán diligentes somos para recabar información acerca de nuestra creencia? Porque déjeme decirle, hay una fe bien fácil. Uno dice, no, yo creo esto porque sí. Pero ¿dónde dice eso la Biblia? No, es que la fe es ciega. No, hermano, la fe nunca es ciega. La fe es una fe que se razona. La fe es una fe que se piensa, y la Escritura nos da la evidencia. Pero eso inquiere diligencia, y Lucas dice, yo he sido diligente para poner en orden todo esto. Ahora, eso implica, hermano, que Lucas ha tenido que estar de aquí para allá buscando información que sea veraz. Dentro de todo eso, hermano, debemos de saber que cuando uno busca las fuentes primarias, la Escritura, va a tener que ir a toda la palabra de Dios. No va a tomar simplemente los versículos que le gusten, lo que le agrade, lo que te caiga bien. Vas a tener que tomar toda la palabra, porque ella te va a hablar acerca de Cristo y de todo lo que en ella hay. Pero déjeme decirle, la labor que él hace, dice que es con esfuerzo. Esfuerzo. Este tercer punto, hermano, una investigación diligente, va a recaber y va a llamar el esfuerzo de nuestra parte. Hermano, nosotros como creyentes somos personas llamadas a anunciar las verdades, las virtudes de aquel que nos llamó. Y eso implica, hermano, en que tú digas, bueno, el pastor dice así, así debe de ser. No, vas a tener que ser diligente. Los de Berea eran un buen ejemplo, que escuchaban lo que Pablo decía. Se sentaban a escuchar y luego meditaban en todo lo que decía y decían, verdad es lo que dice Pablo. Pero también hay hombres que de alguna forma son débiles en ese sentido. Usted se va a acordar de los Gálatas. Él va a decir, oh Gálatas insensatos, ¿por qué he trabajado tanto con ustedes? ¿Se han olvidado de lo que les he enseñado? Hermano, la diligencia es algo que debe de estar de manera constante en la vida del creyente. No hay ninguno dentro de nosotros que diga, yo ya he llegado al conocimiento de Cristo, yo ya sé. Y como decíamos en nuestro estudio bíblico, muchas veces se piensa que el diligente, el esforzado, a la hora de predicar la palabra, de enseñarla, únicamente debe de ser el pastor. Hermano, dentro de la predicación expositiva hay dos cosas que son importantes. El que oye de manera expositiva también. Porque uno es el que habla de manera expositiva y otro es el que oye de manera expositiva. El que reconoce la verdad. Hermano, la diligencia es algo que debe de ser en nosotros notorio. A la misma vez, hermano, es tan interesante cómo Dios muestra su amor en la forma en la cual lo hace. Cuando nosotros vemos este primer tratado y el segundo, en Hechos capítulo 1, del 1 al 3, yo le leo esto. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo que concierne al reino de Dios. Es interesante que Lucas dice en su segundo relato que él ha querido escribir todo con un propósito: mostrar
todo lo que Dios había encargado a sus discípulos para que ellos puedan comunicar esa verdad. Hermano, el primer tratado, el que estamos viendo hoy, tiene el propósito, porque no fue escrito únicamente para Teófilo, fue escrito para ti, fue escrito para mí. Lucas no se esforzó únicamente por Teófilo, Lucas se esforzó para ti y se esforzó para mí. Pero hay algo que es mucho más importante, hermanos. Lucas no lo hizo por sí mismo. Nosotros reconocemos que hay un autor humano tras esto, es Lucas. Pero no debemos obviar que hay un autor divino quien movió todo esto. Y el autor divino es Dios, queriendo mostrar la gran historia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y la historia es redimiendo al hombre por medio de Cristo a causa del pecado. ¿Y qué es redimir? Es comprar de nuevo. Mostrar esa historia que debe ser ciertísima para los creyentes. Una verdad, hermano, que no tiene confusión, variación por ningún lado. Y Lucas dice que él ha corroborado todo eso. Cuando nosotros vemos la palabra ciertísima entre nosotros, en los primeros versículos, eso se remonta a las verdades y a las promesas. Porque las verdades ciertísimas que tienen los apóstoles son las promesas del Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento. Y Lucas dice, esa promesa del Antiguo Testamento es ciertísima porque se ha cumplido en la persona de Cristo. Esa promesa, hermanos, de redimir a la humanidad es la gran noticia, la cual nosotros debemos ver diligentemente. Es por eso, hermano, y lastimosamente, déjeme decirle esto. Hay muchos cristianos que parece que están cansados del Evangelio. Parece que están cansados del Evangelio. Nosotros tenemos una mirada cristocéntrica. La Biblia nos muestra a Cristo. Obvio, no forzamos, pero nos muestra a Cristo. Eso quiere decirse que la necesidad del creyente es ser formado a la luz de Cristo, a la luz de lo que la palabra dice. Y eso debe ser con insistencia. Ahora, hermano, es muy importante reconocer esto, que cuando Lucas hace esta, vamos a decir, investigación, lo hace con el propósito de llevar a cabo una vida de entrega. Porque déjeme decirle, Lucas no estaba sentado en una oficina y mandó un mail, por favor, apóstoles, tráigame todos sus manuscritos y yo voy a compilar acá todo esto. No. Él ha vivido, y cuando dice me he dispuesto, está hablando de la disposición de corazón, de pensamiento y de cuerpo incluso, para poder tener toda esta información. No se olvide que él fue parte de la compañía del apóstol Pablo. Él fue con Pablo. Donde Pablo padeció, de seguro Lucas padeció. Donde Pablo sufrió, de seguro Lucas también sufrió. ¿Usted se acuerda cuando Pablo está en la prisión y dice, todos me han abandonado? Solamente estaba ahí Lucas, Demas se ha ido al mundo. Es muy importante, hermanos, ver que la diligencia no es simplemente sentarse a leer, sino es por querer vivir el Evangelio. Esa es la diligencia real. ¿Comprendes una verdad? Como dijimos hoy, lo que decía nuestro querido hermano John Owen, las dos formas de evidenciar eso, palabras y obras. La diligencia es pensar en la palabra, estudiar la palabra, pero que eso se evidencia a través de obras. Hay algo que se dice de Lucas, que es muy importante. Dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, Pablo está hablando. Saludan a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Y ese título que se le da, Lucas, el médico amado, más allá de la profesión que él tenía, hermano, es la relación que cultivaba por querer de alguna forma tener toda esa información. No simplemente para hacerse de un nombre, sino simplemente también por el hecho de querer servir. Y Dios lo ha llevado a poder cumplir con esa labor. Ahora, hermano, uno más de estos puntos. Uno de los propósitos que nosotros vemos en esta exposición
es hacer saber todo con orden o en orden al excelentísimo Teófilo, de quien no se sabe mucho. ¿Quién será Teófilo? No conocemos mucho, pero lo que Lucas quiere, hermano, es llevarle toda la información en orden. Quiere llevarle a que él pueda comprender de manera ordenada todo lo que el Evangelio es. Eso, hermano, nos lleva a ver cómo hoy, hermano, lastimosamente, muchas veces creencias de hermanos bien intencionados no cuadran, no hay orden. Creen algunas cosas donde no hay pies ni cabezas. Cuando el Evangelio trata de poner orden a todo lo que se ha vivido. Dios es un Dios de orden. Su relato bíblico, la historia que Él muestra, tiene un orden, un parámetro, una medida, una forma. Y eso es lo que Lucas también lo hace. Pero más allá de eso, hermano, el propósito es encargar todo este trabajo para el beneficio de alguien. Hermano, el querer indagar la palabra de Dios, así como lo ha hecho Lucas, no debe de beneficiarnos a nosotros únicamente. Lucas ha recabado la información, pero ¿qué es lo que dice? Para poner en orden, ¿para quién? Para el excelentísimo Teófilo. Lucas, toda la labor que tú has hecho, ¿acaso no era para ti? No, era para Teófilo, para que él comprenda claramente. Era para Teófilo y es para nosotros. Ahora, hermano, esto nos lleva a tener algunas deducciones. Déjeme decirle que no habían libros como estos donde se podían escribir. Habían pergaminos de 10, de 15 metros donde se escribía. Ya se imaginará cómo ha sido todo eso. Y de alguna forma no había imprentas. Por lo tanto, alguien tenía que patrocinar todo ese trabajo y todo ese material. Puede ser el excelentísimo Teófilo o no puede ser él. Pero lo que sí sabemos es que Lucas hace un esfuerzo de la verdad completa a este hombre. Hermano, las verdades que nosotros tenemos no son para nosotros. El evangelio que tú posees, la verdad que tú gozas, no es únicamente para ti. Es para dársela a otro. Pero el propósito es que tu investigación sea fiel. No sea un error que estés llevando. No sea que estés llevando otro evangelio. No sea que estés presentando a otro falso Cristo. Y te estés convirtiendo en un falso maestro. Ese es un punto en el cual se debe de meditar. Ahora, cuando hablamos de este excelentísimo Teófilo, hay como 3 veces donde se lo anuncia o se toma este término excelentísimo. En el libro de Hechos vamos a encontrar, en Hechos 23, 26, cuando Pablo va a decir: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Hechos 26, 25, mas Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Se acuerdan que Festo le dice: casi por poco me convences? Estas palabras, excelentísimo hermano, nos hace pensar que este hombre, Teófilo, era alguien prominente de su sociedad. Puede haber sido un principal dentro del gobierno romano, puede haber sido alguien prominente, alguien rico. Pero quien fuese, hermanos, lo que nosotros vemos es que hay un interés por recabar información acerca de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Pero ahora déjenme decirle, hay algo también llamativo dentro de todo eso. El nombre de este hombre, Teófilo, la unión de 2 palabras, Teófilos, amado de Dios. Teófilo, amado de Dios. Hermano, puede ser el amor de Dios por este hombre que ha impulsado a Lucas a que pueda escribir todo este tratado para que Teófilo pueda tener un conocimiento mayor. Pero ¿cómo Dios muestra su amor a Teófilo? Por medio del amor que Lucas le expresa a él. Hermano, compartir la verdad del evangelio es la muestra del amor de Dios para con todas las personas. Pero déjame decirte, las buenas noticias, hermano, no siempre, mejor dicho, van a ser bien recibidas.
Hoy, hermano, las buenas noticias para algunos creyentes es: vas a prosperar, vas a sanar, vas a ser rico, Dios te va a dar lo que tú quieres. Hermano, las buenas noticias son: arrepiéntete. Y muchas veces esas buenas noticias no van a ser bien recibidas. Pero tienes que dar aquello, porque el amor de Dios se refleja por medio de ese mensaje, por medio de esas buenas nuevas. Esa buena noticia es la que se nos ha encargado como a Lucas para con Teófilo, y esta ha quedado para nosotros, y para que nosotros tomemos de ella y se las demos a todos los hombres y mujeres en esta tierra. Que hay hombres que necesitan a Cristo. Tiene que ser veraz lo que nosotros hagamos. Ahora, cuando vemos eso, hermanos, vemos cómo el amor de Dios puede ser eso o puede ser lo otro. O que Lucas amó, porque imagínense un hombre que no era judío escribiendo un evangelio acerca de un Dios judío en el año 63 después de Cristo. Dios se ha valido de eso. Dios ha amado también, yo creo, a Lucas para hacerlo partícipe de eso. Lucas ha escrito más que otros de los apóstoles, porque tiene el Evangelio de Lucas y tiene el libro de Hechos. Cómo Dios ha amado a este hombre para que participe de mayor manera en todo este plan redentor. Esto, hermano, nos lleva a ver que hay un profundo deseo en Dios y que Dios pone en Lucas. Y eso nos lleva al cuarto versículo y al tercer punto de esta exposición. El transmitir la verdad de manera fiel, el ser diligente en la investigación, tiene que tener un propósito, hermano, para un conocimiento preciso de la verdad. Ese es nuestro cuarto punto. El propósito de Lucas es ese. Versículo 4 dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas bien la verdad en las cosas en las cuales has sido instruido. Hermano, la palabra discípulo tiene origen en la palabra disciplina. Un discípulo va a ser alguien que va a luchar por tener una vida en disciplina a lo que el Señor nos muestra. ¿Y qué es? Que conozcas bien la verdad. Hermano, ese es el punto donde muchas veces vamos a luchar. Que conozcas bien la verdad. Y ahí es el punto, hermanos. Algunos van a decir: no es necesario tanto. No sé, pero Dios dice que es necesario que conozcas bien la verdad. Bien, sí, bien tienes que conocer la verdad. Hermano, hay algo que lastimosamente falla dentro de algunos creyentes y dentro de algunas iglesias. Pueden rendirle culto a los hombres, pueden rendirle culto a la música, pero no pueden rendirle culto a la palabra de Dios. Pueden estar cantando 2 horas y no cansarse, ¿eh? Pueden estar saltando 3 horas y no cansarse, pero pueden estar escuchando la palabra 1 hora y media, 2 horas. Ahora uno podría decir: no, es que los investigadores han dicho que el hombre solamente puede estar atento 45 minutos para percibir esas verdades. Bueno, déjame decirte, hermano, que yo no enseño y nadie enseña una palabra de hombre. Esto es palabra de Dios. Y de seguro debe de tener otro efecto mayor, ¿verdad? Es muy importante nosotros que reconozcamos eso. Y hermanos, cuando Lucas dice, de alguna forma nos llama a todos los hombres que servimos a Dios. Dice: para que conozcas bien la verdad. Hermano, tú me vas a ver explicar algunas veces algunas cosas por mucho tiempo. Porque mi deseo, como el de Lucas, es para que conozcas bien la verdad. Como pastor, mi deber, mi llamado es explicarte para que conozcas bien la verdad. No simplemente para que yo la conozca. Y ese es el punto de quiebre, hermanos.
Porque si tú has nacido de Dios, esta buena noticia no ha de ser pesada. Esta buena noticia ha de traer gozo para tu vida. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Ahora, esto nos hace ver, hermano, que no hay un creyente que diga yo estoy completo y por completo con la palabra de Dios. Ya no necesito. No. Porque Lucas dice para que conozcas mejor, para que conozcas bien, para que conozcas con precisión. Hay algo que es muy importante, hermanos. A los pastores se les pide, como Pablo le dice a Timoteo, para que prediques bien la palabra de verdad. Hermano, muchas veces vamos a ver que hay lugares donde no se predica bien la palabra de verdad, pero pareciera que la gente está gozosa. Pero cuando Pablo dice predica bien, y la palabra bien es trazar, así como una línea, un arco para la siembra y para luego la cosecha, dice traza bien la palabra de verdad, haz una línea recta. Eso implica responsabilidad, implica temor, implica saber que se lo estás enseñando a hijos y a hijas de Dios que necesitan la palabra de verdad, porque necesitan tener mayor conocimiento de Dios, porque en esas verdades han sido instruidos. Y como dijimos por la mañana, ¿quién tiene todo el conocimiento de Dios para decir yo ya es suficiente? Nadie. Pero acá surge la pregunta, hermano. ¿Cómo tú ves al esfuerzo que ha hecho Dios al enviar a su Hijo para dejarte la verdad en medio de esta palabra? ¿Cómo miras a la Biblia? ¿Como aquella que necesitas o como aquella que tiene muchas hojas y no te causa nada? ¿Cómo ves a la palabra de Dios? ¿Como algo que requiere tu vida, como algo que tiene que ser meditado, indagado, algo que tiene que ser traspasado con verdad, con certidumbre? ¿O como algo simplemente que Dios ha dicho y ya está, poseo la salvación y punto? Hermano, el propósito del Evangelio no es salvarnos únicamente, es ser capacitados para toda buena obra. Y la palabra de Dios es la herramienta para que conozcas bien la verdad, para que defiendas la palabra, para que nadie te engañe, para que cuando estés triste, desolado, y como decía nuestro hermano al cantar el último himno, mi vida es Cristo, cuando venga la prueba, la lucha, a raíz de la palabra tú puedas decir, mi vida es Cristo, porque la palabra es lo único que te va a sostener. Sería más bello decirte, hermano, haz esta declaración y todo se va a arreglar. Pero no es así. El Señor ha puesto su palabra en un libro y hay que leerlo. Y si nosotros meditamos en todo lo que ha pasado para que tengamos hoy la Biblia acá, porque déjame decirte que en lugares como Corea del Norte y otros lugares de África no se puede tener la Biblia en la mano. No puedes sentarte y reunirte con tus hermanos a leer la Biblia de manera pública. No puedes tener un tiempo donde tú puedas leer la Biblia. No hay. A un principio les conté un cuento, ¿verdad? O les relaté acerca de ese cuento. Jack y las semillas mágicas o las habichuelas mágicas. No hay escritor, no hay autor, no se sabe quién lo hizo. Pero déjeme decirle, para que tengamos nosotros la palabra de Dios acá, hombres han entregado su vida. Hombres han dicho, he decidido seguir a Cristo. Hombres han dicho, no importa lo que me suceda, yo voy a morir por predicar y enseñar la palabra. Nosotros debemos de ver qué es lo que conocemos verdaderamente del Evangelio. El Evangelio, hermano, requiere sacrificio, no para salvación,
sino para sumisión. El bautismo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él me gobierna, eso es lo que dice. Pero ¿cómo evidencias eso si no es por medio de la Escritura y tu valoración a lo que la palabra de Dios dice? Ahora, hermano, para terminar, ¿has cotejado, hermano, hermana, todo aquello que crees con la palabra de Dios? ¿O simplemente ciegamente has dicho amén a todo lo que has escuchado aquí o en otro lugar? Si lo has hecho así, te animo a que tengas una mayor comunión con Dios y puedas revisar lo que dice la palabra de Dios. Y si en eso encuentras luchas con algunas creencias que tú tengas, puedas poner por encima de tu voluntad, de tu deseo, la palabra de Dios. Porque ella es la que gobierna, ella es la que reina. Pero ahora, tal vez amigo, joven, niños, han visto a la palabra de Dios como algo que sí, es historia, pero nada más. Tal vez necesitas al hombre de la historia, a Cristo. Tal vez necesitas a aquel que ha muerto por los pecados de muchos. Sabiendo esto y sabiendo que hay mucho más evidencia acerca de la veracidad de la Biblia y de la existencia de Cristo de manera científica, harías mal en decir, bueno, creo en Dios, pero no lo obedezco, porque tal cuestión no existe. Creer en algo es obedecer en consecuencia a eso. Si crees en Dios, entrega tu vida al Señor, ya que Él te llama y te dice, esta es mi buena noticia. Tú tenías que morir, pero yo envié a mi Hijo para que tome tu lugar. Arrepiéntete, ven a Cristo. Es el día de salvación. Ahora, tal vez, hermano, en tu caminar como creyente, la Biblia ha tomado un lugar secundario, porque es más fácil darle a YouTube y escuchar muchas prédicas. Si son buenas, hermanos, no está mal. Pero eso es secundario. Tal vez en tu vida como creyente la Biblia no está en el lugar que debe de estar. Te llamo a que vuelvas y fortalezcas tu fe. Porque Lucas nos va a relatar todo eso, de cómo la palabra de Dios cambia a los hombres, cómo Dios obra a través de su palabra, cómo Cristo vino. Y es por eso que Lucas dice, a mí me ha parecido bien hacerlo. Lo he hecho con diligencia para que tú y para que el receptor, Teófilo, puedan tener un mayor conocimiento de la verdad. Es importante, hermanos. Así que nos hemos embarcado en este viaje y en esta pequeña introducción a esto. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por permitirnos estar acá reunidos. Rogamos tu perdón, tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Por favor, mi Dios, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.